Lo que tenemos aquí es el país. Vamos a acercarnos un poco hacia la ciudad de Cajamarca. Esa es información pública. Estamos en Google Earth, es una plataforma, digamos, de uso público. Aquí vemos la ciudad de Cajamarca, aquí vemos la ciudad de Celendín, un poco para ubicarnos. ¿Sí? Sí. Conga se encuentra al noreste de Cajamarca. Lo que vemos en este sector es el río Marañón, Ya. Sorochuco, Huasmín, La Encañada, vemos los distritos que encontramos alrededor, y Bambamarca, ¿no? Bambamarca lo encontramos aquí al norte, Encañada acá al sur. Desde esta vista se puede notar el río Sendamal. Ese es el río Sendamal que transcurre justamente de sur a norte, se transforma aquí en Yangas y llega hasta el Marañón, y todo esto es la vertiente del Atlántico. ¿Sí? Estamos completamente en la vertiente del Atlántico. Vamos a buscar acercarnos un poco para ver la zona justamente del proyecto. Aquí podemos ver con claridad, esta es la laguna Perol, esta es la laguna Chalhuagón. El norte está en ese sentido, ¿no? Nos puede ayudar a orientarnos. Esta es la laguna Alforjacocha. Podemos también ver aquí, pequeña laguna. Acá se encuentra, esta es la laguna Brava o Laguna Mala, también la conocen, son diferentes nombres. Aquí, bueno, esta es una imagen satelital, como decía, este es público. Esta es una nube, no nos permite ver con claridad aquí, pero digamos, en esta zona se encontraría la laguna Azul y Chica, ¿no? Estas lagunas reciben agua de lluvia. Vamos a hablar aquí específicamente sobre Perol. Estas lagunas reciben agua de lluvia. El aporte, como se puede ver acá en la quebrada, vendría por aquí. El aporte es en la temporada de lluvia por rebose. Ya. Los estudios que se han hecho, estudios hidrológicos, hidrogeológicos, han demostrado que la arcilla que se encuentra en la parte inferior de las lagunas no permiten una infiltración significativa. La infiltración es prácticamente nula. Entonces es el agua de lluvia que se acumula en una hondonada natural, y producto de de tener estos sedimentos, esas arcillas, vemos que el agua permanece allí a lo largo del año. Si la infiltración fuese significativa, la infiltración secaría la laguna. ¿Sí? Entonces vemos que cuando no está lloviendo, el nivel de agua permanece en la laguna. Siempre la laguna tiene agua. Pero ya no rebosa. Pero ya no rebosa. O sea que ya no alimenta. Exactamente. Entonces los pobladores que encontramos aquí, cuenca abajo, en la quebrada, tienen agua cuando llueve, pero no tienen agua cuando no llueve. Los reservorios que se van a construir van a justamente permitir. Este es un reservorio, ¿sí?, que se va a construir. Vamos a ver los otros. Aquí tenemos otro que me gustaría mostrar también. Aquí tenemos un tercero y un cuarto en la otra cuenca. Lo que tenemos aquí es, por ejemplo, esta laguna natural, lo que estamos haciendo es ampliar su capacidad de almacenamiento en volumen de agua. Estamos poniendo aquí un dique natural, de manera que el agua de lluvia acumula y pasamos naturalmente de 1.2 a 2.6 millones de metros cúbicos. ¿Qué logramos con eso? Logramos que en la temporada que no llueve, producto de la ingeniería, producto de la ciencia, este volumen de agua pueda ser administrado, gestionado cuenca abajo. Entonces, los grandes beneficiados son justamente los pobladores, los ganaderos, los pobladores que viven en esta zona de aguas abajo, que el día de hoy no tienen agua cuando no llueve. En términos de capacidad, y esto es algo que ya se ha mostrado, tenemos lagunas que descargan cuando no se necesita y no descargan cuando sí se necesita, 1.4, y reservorios donde uno tiene el control de la descarga. Y estos tres reservorios son íntegramente para las comunidades. Yo quisiera mostrar, hay una creencia que lo que suceda en esta zona de las subcuencas podría afectar, quisiera mostrar acá, por ejemplo,
Huasmín. ¿Sí? Guasmín está obviamente del otro lado de la cuenca. Eso es exactamente lo que nos permite ver esta herramienta gráfica. O sea que lo que ocurre ahí no puede... Es decir, vemos acá con claridad el río, ¿cierto? Es decir, en otras palabras, Guasmín no se va a beneficiar de estos reservorios que va a construir la mina. Huasmín, el casco urbano de Huasmín, no se beneficiaría de los que están diseñados. Lo que necesitamos hacer es otro tipo de trabajos, reservorios o mejoramientos de riego o mejoramientos de captaciones, también en esta zona que es la cabecera, que es la zona de colección de agua para Huasmín, para que Huasmín tenga agua. Entonces, lo que yo quisiera puntualizar aquí es que ¿de dónde viene el agua para Huasmín? El agua viene de la lluvia. Tiene contacto con la superficie y va a correr a lo largo de la superficie. Entonces, el agua de Huasmín viene de la parte alta de Huasmín. Que no tiene nada que ver con la parte alta de Conga. Que no tiene nada que ver porque, podemos mostrarlo aquí. Ese río que pasa por abajo es el cual, ¿el Sendamal? Es el Sendamal. Es necesario afectar las dos lagunas estas, donde habría el desmonte. Bien. Donde se pondría el desmonte. ¿No se puede poner el desmonte en otro sitio? El estudio de impacto ambiental comprende 13 alternativas que han sido analizadas. Parte de nuestra responsabilidad es minimizar el impacto ambiental. El lugar donde se encuentran es ambientalmente el lugar correcto para el depósito de material que tenemos. Nosotros no proponemos en Conga que el impacto sea cero. Pero no es que en realidad... Lo que nosotros estamos diciendo es que el balance ambiental es positivo. Efectivamente es un impacto. Lo que estamos planteando es que el balance ambiental sea positivo. La responsabilidad que tenemos es gestionar los recursos naturales, minerales y también el agua para mejorar la calidad de vida de la población local. De que van a usar estas dos lagunas como para colocar ahí el desmonte, porque de esa manera no tendrían que hacer los huecos, es decir, gastarían menos en hacer los huecos para colocar el desmonte y eventualmente estarían más cerca, digamos, si tuvieran que colocarte de repente el desmonte más lejos con mayor costo. Digamos, un problema de costo, por un problema de costos se están afectando esas lagunas, no por un problema de mejora de, digamos, eficacia ambiental. Lo que demostramos en el estudio es justamente que al analizar diferentes opciones, nosotros buscamos concentrar las infraestructuras en 5 cuencas. El hacer algo de esa naturaleza, el de mover, buscar otra ubicación, tendríamos que irnos a otra subcuenca. Y creemos que lo que hay que buscar es minimizar justamente el espacio de intervención. Entonces, el tema es que Yanacocha ya lleva operando 18 años en Cajamarca y no es el primer reservorio que van a construir. Han construido el reservorio de San José, por ejemplo, en Cajamarca, y nos dijeron que va a haber más agua en Cajamarca. Y llevamos 4 meses con restricciones de agua en Cajamarca. No estamos hablando solo de los impactos que van a haber, sino de los impactos que ya conocemos. Encima hay por ejemplo, un contencioso administrativo entre la Municipalidad de Cajamarca y la empresa minera Yanacocha por daños que generaron en relación al abastecimiento de aguas de la planta de agua de tratamiento El Milagro. Entonces, cuando Yanacocha dice vamos a dar más agua de la que había, las pruebas ya están dadas. En Cajamarca hay escasez de agua, hay canales de riego que han sido afectados, el canal de Quilis ha perdido su volumen, el canal de la Ramada está cerrado, hay un juicio incluso con Yanacocha por esos temas. ¿Pero el reservorio de San José no ha dado más agua? Mira, el reservorio de San José está asegurando el agua de la minera tiene agua hasta para regar sus caminos y Cajamarca tiene 4 meses de restricción de agua. Es más, hoy día nos han restringido más horas de agua. Los 3 factores son los siguientes. La destrucción de la ciudad de Cajamarca. ¿Tiene que ver con el reservorio de San José? Claro, del reservorio de San José nos bombean agua, bombean 120 litros de agua por segundo a la ciudad y el Río Grande ha muerto. El Río Grande ahora ya no nace en las lagunas. Nace de 4 tubos de 12 pulgadas que bombean 120 litros de agua por segundo 24 horas del día. Entonces hay un problema allí que ya es visible. En el caso de Minas Conga, evidentemente las lagunas forman parte de todo un ecosistema que se llama Jalca, ¿no? Entonces no es un tema de trasladar las lagunas como si se trataran de recipientes de agua. Por ejemplo, en una de ellas, en la laguna del Perol, nace el río Jadibamba, ¿no? Y entonces van a trasladar el espacio, ¿cómo van a hacer las interconexiones de aguas subterráneas? Ellos dicen que no hay problema porque incluso señalan en el estudio de impacto ambiental que los campesinos hasta van a tener más cosechas de cultivos, ¿no? Ahora, es decir,
luego de que se haga minería van a resultar las cosas mejor de lo que estaban. La verdad es que hay razones, y allí están las pruebas en Yanacocha, allí están los campesinos denunciados y enjuiciados, como pasa con los campesinos de Porcón Bajo, o hay incluso campesinos muertos, como en el caso de Combayo, por defender el tema de las aguas. Y el inventario, por ejemplo, de lagunas muertas en el caso de Yanacocha, la laguna Yanacocha, la laguna San José, la laguna Maquimaqui, la laguna Patos, la laguna Corazón, entre otras, ¿no?, son lagunas que han desaparecido. Y las lagunas del Alto Perú, que son más de 280 lagunas en San Pablo, que ha tenido que ser motivo de una resolución, de una ordenanza municipal que protege las lagunas, ¿a qué ha llevado? A que Minera Yanacocha enjuicie al alcalde de San Pablo, y ahora tenemos a la alcaldía, al Consejo Provincial de San Pablo, enjuiciado aquí en Lima, ¿no?, ni siquiera en un tribunal de Cajamarca, por el tema de que hay el temor de que destruyan las lagunas, ¿no? En las cabeceras de cuenca donde hay fuentes naturales de agua, debiéramos buscar formas de gestionarlas adecuadamente, de preservarlas, de que, como dice la ley de recursos hídricos, ¿verdad?, son zonas de producción de aguas y por tanto son susceptibles de que la Autoridad Nacional Ambiental las proteja para que no se realicen actividades en ellas. La ley de recursos hídricos, como el proceso de zonificación ecológica, económica del gobierno regional, definen esa zona como una zona de recarga de aguas. Marco, ¿usted entonces no cree que estas lagunas tengan una base arcillosa y que por lo tanto infiltren poco? ¿Y tampoco cree que estas rebosan en la época de más lluvia cuando no se necesita porque hay mucha lluvia? Lo segundo lo creo, lo primero no lo cree. Por lo menos lo cuestiono, y por eso es que nosotros hemos señalado que debería haber una revisión independiente. Los problemas que hay tienen que ver con el marco institucional. Quien está decidiendo el ordenamiento territorial en Cajamarca no es, como lo propone la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley de Ordenamiento Territorial, el gobierno regional y el gobierno local y la Autoridad Nacional del Agua. Lo está definiendo el Ministerio de Energía y Minas al dar concesiones, al aprobar EIAs a pedido de las empresas mineras. Eso es lo que está fallando. Y en este caso lo que estamos exigiendo es una revisión profunda del estudio de impacto ambiental de Minas Conga. Una segunda vuelta es conversar con todas las organizaciones, los líderes políticos, porque de lo que se trata es de ampliar el consenso, ampliar esta mayoría que el pueblo nos ha otorgado el día 10 de abril. Conocen mi posición, uno no puede ser hipócrita en política. Yo tengo una posición de izquierda, una posición socialista, progresista, y con el plan de gobierno que más coincide es con el plan nacionalista. Porque, ¿qué es más importante, el agua o el oro? Porque ustedes no toman oro, no comen oro, pero nosotros tomamos agua, nuestras criaturas toman agua, nuestro ganado toma agua, y de ahí sale la leche, salen los quesos, sale la riqueza, la agricultura necesita el agua. Por lo tanto, yo me comprometo a respetar la voluntad de Bambamarca de Hualgayoc con respecto a la minería. Se va a respetar las actividades de la agricultura, la ganadería, el agua para los peruanos. Esperan llegar a un consenso con las poblaciones que se oponen a esta inversión. Hemos revisado, hemos dejado que lo haga el Ministerio del Ambiente, como fue el que menos intervino en la revisión, para que ellos tengan una opinión después del estudio de impacto ambiental. Al fin de cuentas, hemos conversado anoche, no está dicha la última palabra, pero la percepción es que no tiene mayores dificultades. Un momentito, ¿Alguien más quiere decir algo? Yo quiero comunicar ante ustedes, señores, muy buenas tardes. Miren, nosotros claramente estuvimos de acuerdo con esta mina, pero las cosas que ellos prometieron, ¿dónde está el desarrollo que hacen ellos, por decir? Ellos dijeron que iba a haber un cambio de vida, un desarrollo, ¿no? Yo soy de acá, neto del Agua Blanca. Tiene derecho a hablar. Escúchenme, es la democracia. Mírenme. De repente yo no estoy que la mina que se largue, sino que se cumpla sus estándares que tiene la mina, señores. O sea, lo que le estoy entendiendo, usted es de la zona. Así es, señores. Yo soy de acá de la zona. Usted obviamente no trabaja en la mina. Agua Blanca. Ya. Usted no está contra la mina, pero lo que exige es que se cumpla sus estándares, señores, porque miren, ellos dijeron tantas cosas. Ya, miren, no, pero ¿en qué manera han cumplido? Yo veo en todas mis comunidades que casi nada se ha cumplido. La mayormente que se ha cumplido son las contaminaciones acerca de las aguas, los derrames que hacen. ¿Qué acuerdos llegaron en la zona? Todavía ninguno, simplemente. ¿Qué es lo que han hecho? ¿Qué le habrán hecho? Visitar la zona.
Perdón, un momentito, estoy tratando de alcanzar. ¿Va a viajar con el ministro de Energía y Minas? ¿Energía y Minas? Señor Roque. Ahí está. Lo tengo. Luego de difundirse a través de IDL Reporteros que el ministro del Ambiente, Ricardo Gizek, observara el estudio de impacto ambiental del proyecto minero Conga el mismo jueves 24 de noviembre, es decir, el día que se iniciaba el paro antiminero en Cajamarca, autoridades de esta región, como el vicepresidente regional César Aliaga Díaz, expresaron que dichas observaciones confirman que el proyecto Conga no cuenta con los requisitos para la explotación minera, lo que significa que el paro indefinido se justifica. Ante este panorama, que parecía generar una crisis dentro del Ejecutivo entre los titulares de Energía y Minas y del Medio Ambiente, el ministro Ricardo Gizek declaró que pese a sus observaciones, respalda el estudio de impacto ambiental, ya que este es cosa juzgada. El proyecto Conga es un proyecto importante para el Perú, porque le va a permitir realizar la gran transformación y la inclusión social que ofrecimos al pueblo peruano. Queremos que este proyecto se integre, como otros proyectos más, al Plan de Desarrollo Regional de Cajamarca. El estudio de impacto ambiental, que fue aprobado en el gobierno anterior, es un hecho jurídico. Pero lo que podemos hacer es mejorarlo, ampliarlo. Podemos pedir que se aclare el estudio hidrogeológico para definir realmente, absolver las dudas sobre las lagunas que se podrían afectar y el trasvase. Es en ese sentido que el gobierno garantiza el abastecimiento de agua. Por la mañana, miles de personas llenaron la Plaza de Armas mostrando su rechazo al proyecto Conga y al presidente Ollanta, porque muchos de ellos meses atrás hacían campaña. Estamos evaluando la situación de Cajamarca, estamos preparando unas posibilidades de una agenda de trabajo y el diálogo se permanece abierto. Y tenemos en perspectivas viajar si las condiciones del diálogo están dadas, si las autoridades locales y el gobierno regional así lo permitan. Yanacocha comunica a la opinión pública que a exigencia del Supremo Gobierno y en aras de que se restablezca la tranquilidad y la paz social en Cajamarca, ha decidido suspender las actividades del proyecto. Yanacocha siempre ha tenido disposición al diálogo y así lo ha manifestado, pero también es consciente de que en la relación con la población han existido desentendimientos y enfrentamientos en el pasado. Anunciada la presencia de la población de varias provincias de Cajamarca, se desarrolló el paro macro regional convocado por los dirigentes ambientalistas y autoridades locales en la Plaza Mayor de Cajamarca. Todos expresaban en contra a la presencia de Carlos Santa Cruz en la conferencia de prensa que oficializaba la detención de actividades del proyecto Conga y reafirmaban no desmayar en las protestas hasta que se pronuncie el mandatario de la República. Porque las transnacionales aquí no dan leyes. La que las debe dar es el Estado. Y el señor Lerner ha cometido un gravísimo error, que no debe ser inconsciente, pero que es voluntario, como ese ministro que se equivoca de avión. De tal manera que aquí el pueblo tiene que reclamar soberanía en el ejercicio del gobierno. Ministro Lerner, envíeme la resolución ministerial donde me indique que el proyecto Conga es inviable y ha sido suspendido definitivamente.
falta es decir la palabra levantar el paro. Usted dice que no van a hacer nada, que están de acuerdo con todas las condiciones. Levanten el paro. Debemos consultar nada más a vistas. Eso ya no va a ocurrir, le aseguramos. Consulten. Si declaras el estado de emergencia no se va a poder consultar. Bueno, entonces dejen sin efecto ahora, consulten mañana. Y si la base le dice que no, nos avisan, vamos al paro otra vez. Mira, no es así, Pepe. Sí. Mañana tienen ustedes las respuestas del levantamiento del paro. Mañana. Bueno, lo otro es simplemente que ustedes quieren resolver el asunto con un baño de sangre. Porque mire, lo que ocurra acá va a repercutir en todos lados y a nivel nacional. Para eso no hemos 9 días ustedes han bloqueado las carreteras. No están bloqueadas. ¿No están bloqueadas? Miren todos los informes de los bloqueos de todas las carreteras y nadie ha hecho nada. No ha habido un solo incidente de la policía. Si ustedes están de acuerdo en dialogar, en sentarse en la mesa. Permítanos hasta mañana para poner ese orden. No puedo ponerles el orden, porque ¿sabes qué? El acta consensual lo entregamos mañana. Mira, permítanos también, lamentablemente no puedo darle más tiempo. Tras la renuncia de Salomón Lerner a la presidencia del Consejo de Ministros, el presidente Ollanta Humala tomó juramento al nuevo gabinete encabezado por Óscar Valdés Dancuart. Señor Óscar Valdés Dancuart, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de presidente del Consejo de Ministros que os confío. Sí, juro. Sobre los conflictos sociales, el exministro del Interior justificó la declaratoria de estado de emergencia de 4 provincias de Cajamarca e insistió en que el diálogo es importante, pero no se debe mostrar debilidad de parte del Estado. La indicación del presidente ha sido muy clara. Se debe agotar el diálogo. Los peruanos necesitamos dialogar hasta los últimos momentos, pero también no podemos mostrar una debilidad del Estado. El Estado tiene que ser para todos los peruanos. En el caso de Cajamarca, solamente si se estaba actuando para un grupo que tenía secuestrada a la población. Y ese grupo decía, oye, ¿cuándo viene el Estado? Y mire, cuando hemos ido a Cajamarca, en el aeropuerto, nos han aplaudido a la llegada. Hemos visitado las tiendas, hemos visitado los mercados, y mucha gente decía, por fin el Estado se acordó de nosotros, por favor. Hemos estado acá sujetos, no nos ganábamos el día a día, perdíamos dinero para pagar a nuestros proveedores, no tenemos para pagar nuestras deudas a los bancos. Eso creo que merece una reflexión. ¿Por qué se fue el anterior premier Salomón Lerner? Con sus propias palabras. En primer lugar, creo que eso le corresponde responder al premier saliente, al señor Salomón Lerner. Él ha explicado muy claro en su carta de renuncia los motivos por los cuales se alejaba. ¿Conga va o no va? Eso va a pasar por un peritaje internacional que el gobierno va a propiciar y va a convocar. Creemos de que la población de Cajamarca merece salir de dudas, esas dudas razonables que pueden ser despejadas con un peritaje internacional en los cuales se haya muchísimo de imparcialidad. Se dio inicio a la reunión de mesa de trabajo número 1 para tratar el tema de peritaje internacional sobre el proyecto minero Conga. Llegaron a los siguientes acuerdos. 1. Convocar a la reunión de trabajo el día 27 de diciembre del presente en la ciudad de Lima a las autoridades y equipos técnicos de la región Cajamarca para tratar los temas técnicos y jurídicos del peritaje internacional del proyecto minero Conga. 2. Continuar con la mesa de trabajo número 2 para el día 13 de enero del 2012, para lo cual se cita a las autoridades del gobierno regional y a los gobiernos locales de la región Cajamarca en la ciudad de Cajamarca. Siendo las 12:40 del día, se levanta la sesión firmando las personas en señal de conformidad. Invito a firmar al presidente, yo voy a hacer lo propio. Habíamos quedado así, que íbamos a firmar, yo no sé por qué no vamos a firmar. No, ya el diálogo terminó, ya terminó la mesa, ahora vamos a firmar el acuerdo, porque así hemos quedado. Yo creo que estamos entre caballeros, estamos entre gente seria. Hoy día hemos hecho el cuarto intermedio para pasar a este acto. Así que, de mi parte, estoy listo para firmar. Pero si no desean firmar, discúlpeme, esta reunión no tiene por qué seguir más. Y se va a malograr toda una reunión de trabajo por algo que ya habíamos acordado, señor presidente, habíamos acordado la firma. Pero ya nos queda firmar. Entonces, vamos a volver a la vez pasada que no firmamos.
Pues ya será responsable usted, no yo. Yo por lo pronto voy a estampar mi firma. El presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés Danquart, acaba de firmar el acuerdo en el cual se compromete una comisión entre autoridades de Cajamarca. Nosotros como gobierno vamos a continuar trabajando las dos mesas. El día 27 vamos a citar a las autoridades de Cajamarca, a la ciudad de Lima, para darle una baraja de posibilidades y se escoja la institución que va a hacer el peritaje al estudio de impacto ambiental. Y el día 13 estaremos en Cajamarca reuniéndonos con las autoridades para seguir con la otra mesa de trabajo que es el desarrollo. O sea, las actividades del gobierno no van a parar. La actitud del presidente regional, que lamentamos, no nos va a detener en seguir trabajando por el proyecto Conga y por el proyecto de desarrollo de Cajamarca. Bajo este lema, cientos de manifestantes recorrieron las calles de Cajamarca para exigir al gobierno del presidente Ollanta Humala que anule definitivamente el proyecto del Conga, aprobado durante el gobierno del exmandatario Alan García. Esta es la expresión de un pueblo que quiere ser escuchado de manera transparente y respondiéndole al ministro Valdés que el acta que tiene redactada no es legítima, ha sido desconocida por las organizaciones y las autoridades y que debe reinstalarse una mesa de trabajo y que se entienda que Conga no va porque es ya un proyecto que ha generado demasiado conflicto y los proyectos que no tienen la línea social no pueden ser viables. Por culpa de la mina, nos vamos hasta arriba. Esta marcha nacional por el agua y esta lucha frente al proyecto minero Conga de Yanacocha. Compañeros, nosotros estamos acá con una sola razón, de que el proyecto Conga se declare inviable. ¿Por qué? Porque está ubicado en cabecera de Cuenca y al estar ubicado en cabecera de Cuenca nos va a destruir toda nuestra región. El ministro del Ambiente presentó a los consultores internacionales que tendrán en sus manos el estudio de impacto ambiental del proyecto Conga, que desató un conflicto en la región de Cajamarca. Precisó que el informe final creará un clima de entendimiento y ayudará al gobierno a una mejor toma de decisiones. Este peritaje es el resultado del ofrecimiento que hizo el gobierno peruano como una manera de lograr la solución de conflictos en la lógica de un Estado de Derecho. Los designados para esta tarea son los ingenieros españoles Luis López García, quien se encargará del estudio de aguas superficiales y embalses, y Rafael Fernández Rubio, que analizará la calidad de aguas e impacto ambiental, mientras que el portugués José Martins Carballo examinará las aguas subterráneas. El ex viceministro de Ambiente José de Chávez, la elección sin la participación de la población cajamarquina fue un error. Lo ideal hubiese sido que los cajamarquinos, el gobierno regional, las autoridades provinciales y los frentes, las organizaciones sociales hubiesen podido participar en el diseño del peritaje, ¿no? Anunciaron que para este 9 de marzo los pobladores tienen programada una movilización, mientras que el 11 de abril acatarán un paro regional contra el proyecto minero Conga. El ex sacerdote Marco Arana afirmó que ha realizado un estudio ambiental a cargo del canadiense Robert Moran y que será presentado cuando concluya su traducción. Y aquí tenemos el informe sobre la evaluación del estudio de impacto ambiental que lo han hecho durante casi un mes y medio de trabajo una autoridad mundial en hidrogeología, Robert Moran, y que nos da la razón, le da la razón a Cajamarca. La jornada de protesta se inició a las 00 horas del miércoles, con el cierre preventivo por parte de la policía de los accesos a la Plaza de Armas de Cajamarca. En la madrugada de ayer, un grupo de manifestantes bloquearon la carretera Bambamarca-Cajamarca, la cual después fue despejada. Alumnos de la Universidad Nacional de Cajamarca también se sumaron a la medida de fuerza, con el cierre de su casa de estudios.
Estos son los primeros que se hicieron presentes en el centro de la ciudad, marchando de forma pacífica con vivas contra el proyecto minero Conga y de la policía que resguardaba la ciudad. En señal de victoria levantan los brazos porque creen que el paro convocado en contra del peritaje internacional sobre el proyecto minero Conga fue exitoso. En breve diálogo con la prensa nacional, Santos afirmó que no le quita el sueño el informe perital que se conocerá este viernes. No, yo no tengo ninguna expectativa. Es un documento hecho por humanos, como lo han hecho nuestros diferentes informes que tenemos, y va a servir para la toma de decisiones políticas finalmente. Saavedra, el líder ambientalista vinculado al MRTA, afirmó que la población solo espera el resultado del viernes. Las organizaciones nos hemos declarado en alerta permanente, las organizaciones populares. En ese sentido vamos a esperar lo que debió hacerse algunos días atrás para conocer oficialmente el informe de los peritos internacionales, a sabiendas ya cuál es el resultado. Durante la tarde, el presidente regional Gregorio Santos pidió la renuncia del presidente del Consejo de Ministros y del ministro del Interior. Rubio, José Martins Carvalho y Luis López García dijeron tener el honor de entregar un denso texto de 260 páginas, con recomendaciones y medidas compensatorias sobre los efectos que traería el proyecto minero Conga. Y eso tiene que ser una situación de equilibrio, de tal manera que se pueda conseguir aprovechar el oro por toda la ventaja, el oro y el cobre, porque parece que el oro es porque brilla más que el cobre, pero los dos son importantísimos hoy día, y al mismo tiempo se puedan mejorar las garantías de abastecimientos de agua de los habitantes de aquel contorno. El objetivo de este informe es crear confianza en la población, según los representantes del gobierno aquí presentes. El deseo del gobierno es solucionar los problemas con decisiones que realmente sean integrales. Y una decisión integral en este caso pasa por informar al pueblo de Cajamarca y hacer las correcciones sí que se tengan que hacer a todo lo que es este proyecto. Así como también quiero decirles que no se ha tomado todavía ninguna decisión. El documento entregado por los peritos será analizado por cada uno de los sectores del Estado involucrados y luego se alcanzarán las recomendaciones al presidente Ollanta Humala, quien tomará la decisión final sobre la viabilidad del proyecto minero Conga. Por su parte, el presidente regional de Cajamarca tiene previsto realizar una consulta popular el próximo 5 de junio para que la población decida la viabilidad del proyecto minero. Dar un mensaje a todos los peruanos y peruanas y en especial a mis hermanos de Cajamarca en relación al proyecto minero Conga, sobre el cual hemos dispuesto lo siguiente. El gobierno garantizará que la cantidad, la disponibilidad y la calidad del agua sean controladas con mecanismos que den absoluta seguridad a los pobladores de Cajamarca de que existirá un adecuado abastecimiento de este recurso vital. Que la empresa cumpla con las exigencias ambientales y sociales que derivan del informe pericial y los estudios realizados y validados previamente. Que se amplíe la capacidad de almacenamiento de los reservorios para atender mayores demandas de agua. Este incremento deberá ser significativo y por lo menos cuadruplicar la capacidad de almacenamiento propuesta en el proyecto, beneficiando a más pobladores, en especial de Sorochuco, Huasmín, La Encañada y Bambamarca. No obstante, los beneficios del proyecto minero Conga deberá llegar a las 13 provincias de Cajamarca. Que se constituya en el más breve plazo y durante el tiempo de vida del proyecto y cierre de mina un fondo social, con el compromiso activo de la empresa cuyos recursos sean usados de manera transparente y en acuerdo con las autoridades locales para el desarrollo de infraestructura social, productiva y de riego, orientada a favorecer a los pobladores más pobres. Así, el fondo deberá promover la construcción de sistemas de agua potable y reservorios, ampliando cobertura y garantizando continuidad en el servicio. Establecer sistemas de riego permanente, fortalecer a las organizaciones de regantes, construir escuelas y establecimientos de salud,
ejecutar proyectos de forestación y reforestación para que en Cajamarca existan más experiencias como las de Porcón y otras acciones en favor de la población. Que la empresa garantice la generación de más de 10.000 puestos de trabajo directos, siendo el mayor porcentaje destinado a la población local. Finalmente, conscientes de la importancia de respetar el hábitat de las poblaciones de la zona de influencia del proyecto, deberá atenderse la recomendación planteada en el peritaje en relación a las lagunas Azul y Chica. En este sentido, deberán evaluarse las alternativas hidrológicas y ambientales para evitar que las lagunas Azul y Chica sean utilizadas como depósito de desmonte del Tajo Perol. Este gobierno no va a aceptar actitudes de soberbia de ninguna empresa. Quiero dejar en claro que este proyecto deberá someterse a las nuevas condiciones que el Estado dispone en beneficio de todos los peruanos y todas las peruanas, y en especial de la población de Cajamarca. Cajamarca, como ustedes saben, es una de las regiones mineras más importantes del país, pero también es una de las regiones con mayor pobreza y la tercera en desnutrición crónica infantil. Esta situación, donde el Estado, Gobierno nacional y Gobierno regional tienen también responsabilidad, debe ser revertida. Nuestro Gobierno ha comprometido para Cajamarca, hasta el momento, más de 5.000 millones de soles para invertirlos en energía, infraestructura vial, vivienda, agua, saneamiento, programas sociales, trabajo, educación, salud y agricultura. Y hoy los tenemos en Cajamarca. Este es el pueblo que nunca se rendirá. Este es el pueblo que toda la vida estará en defensa de sus recursos naturales. Este es el pueblo que siempre estará pendiente de los sucesos al interior de nuestra provincia. Este evento no se cede con la sorpresa. Aquí están Cajamarca, los cajamarcas, avanzando por la región. Fuerte los aplausos, fuerte los aplausos. Cuando el presidente no cumple su palabra, ¡lo sacan! Cuando el presidente no honra sus compromisos, ¡lo sacan! Porque eso es democracia. Y nosotros que apoyamos al presidente de la República, lo apoyamos porque aquí él nos preguntó si queríamos agua o queríamos oro. ¿Y qué le respondimos nosotros? ¿Y ahora qué le volvemos a responder? Y él nos dijo que iba a poner orden en las transnacionales, que iba a haber la revisión de los contratos. Entonces, yo me reafirmo en convocar con el pueblo peruano a que haya una nueva asamblea constituyente y hagamos una nueva constitución. En relación a la situación de Cajamarca, mi gobierno ha hecho todo lo necesario y seguirá haciendo para que podamos generar entendimientos. Promovió el diálogo por el desarrollo e inició la ejecución de obras públicas de saneamiento, electrificación rural, pistas, veredas y carreteras, construcción de reservorios, entre otros, con un presupuesto alrededor de 5.000 millones de soles. En el caso del proyecto Conga, el Estado contrató un peritaje internacional, generó información sólida con base científica y técnica adecuada, estableció condiciones ambientales estrictas, es decir, promovió las condiciones de un Estado garante que actúa en favor de la población. Hemos recibido la comunicación de la empresa minera Yanacocha, expresando la voluntad de implementar las recomendaciones del dictamen pericial internacional y dar cumplimiento a todas las condiciones formuladas por mi gobierno en el mensaje a la Nación del 20 de abril. Este
Es un proyecto que mi gobierno recibió en condiciones que hemos querido mejorar para el beneficio económico, social y ambiental del pueblo de Cajamarca. Ahora nos toca asegurar que las mejoras comprometidas se cumplan, fortaleciendo la fiscalización, estableciendo monitoreos ambientales participativos, asegurando a la población agua y desarrollo, verificando la construcción de los reservorios. Podemos y vamos a hacer que la empresa garantice el abastecimiento de agua previamente. Ese fue mi compromiso en Cajamarca. Lo vital es el agua y lo reafirmo, pero no puedo exponer al Perú al incumplimiento del Estado de Derecho. Hacer esto causaría un enorme daño a todos los peruanos. Para este día, Yanacocha ya había comenzado a construir el reservorio Chailhuagón como parte de su compromiso con el Estado de dar prioridad al agua, pero nada hacía presagiar este desenlace. En estos instantes, un compañero ha sido herido. Aquel martes 3 de julio del 2012, 3 personas, entre ellas un escolar, perdieron la vida en la provincia de Selendín producto de los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden. La información oficial da cuenta de que los furiosos manifestantes atacaron las instalaciones de la municipalidad y la gobernación, y las fuerzas armadas no habrían respondido tan solo con bombas y perdigones, sino con disparos de bala. Al día siguiente, el miércoles 4 de julio, en pleno estado de emergencia, otra persona perdería la vida durante enfrentamientos en la ciudad de Bambamarca, y José Antonio Sánchez Guamán, natural de Selendín, se convertiría en la 5ª víctima del conflicto, luego de fallecer en el Hospital Regional de Cajamarca, hasta donde había sido trasladado con una herida de bala. El sacerdote Marco Arana se presentó en la Plaza de Armas con un letrero que decía «Vida sí, oro no», lo que para sus detractores era una forma de provocación, dado el estado en el que nos encontrábamos. Sin embargo, para otros, Arana se encontraba de forma totalmente pacífica y nada justificaba la violencia con la cual sería detenido. Un grupo de efectivos de la DINOES marcharon con dirección a donde se encontraba sentado el ambientalista y todos pensábamos que iban a pasar de largo, pero los agentes procedieron a detenerlo con una inesperada e incomprensible violencia. Fueron trasladados hasta la primera comisaría de Cajamarca. Posteriormente, Marco Arana, vía su cuenta de Twitter, informó: me detuvieron, me golpearon mucho, dentro de la comisaría me volvieron a golpear, puñetes en la cara, riñones, insultos. Si les hemos ganado en la lucha social, si le estamos ganando en el terreno técnico, si somos capaces de ganarles en todos los terrenos, y ahora nos dicen que ellos son la mayoría, hay una forma fácil de resolver esto. Es que con la consulta y el referéndum en cada distrito, en las ánforas, les demos en cada distrito 100-0. No van a venir aquí a decirles a ustedes, tienen que marcar el sí para que vaya a Conga. Pero allí el pueblo decide. En medio de una ola de conflictos sociales que azotan al país principalmente en el sector minero, el presidente Ollanta Humala tomó juramento a sus nuevos ministros. Desde el Palacio de Gobierno, el mandatario designó a Juan Jiménez Mayor como el nuevo jefe de gabinete tras la dimisión de Óscar Valdés, quien recibió fuertes críticas por su ofensiva en contra de las protestas del proyecto de la minera estadounidense Newmont, que este mes ya deja un saldo de 5 muertos.
El nuevo primer ministro respaldó la decisión de Humala para suspender las libertades civiles en la región de Cajamarca, donde grupos de derechos humanos han criticado duramente la utilización de la fuerza por parte del gobierno. Mi papel es ser un facilitador, igual con el padre Gastón Garatea, ¿no? O sea, ¿facilitar qué? Facilitar que los grupos o las personas que están en esta situación complicada se reinicien, se vuelvan a sentar a la mesa, racionalmente discutan, que cada quien ponga sus posiciones y lentamente se vaya aflojando el nudo que se ha hecho. Y fundamentalmente yo sí les agradecería a través de ustedes, que es un medio poderoso, ¿no?, de comunicación y de bien. Yo haría una vez más una invocación a la serenidad, a la calma. Hay que pensar que Cajamarca, el Perú, necesita progreso, pero progreso con paz y justicia, ¿no? Yo pienso que es un elemento importante y que haya un equilibrio en todo esto, ¿no? Semanas después, el 18 de julio del 2012, los llamados facilitadores Gastón Garatea y Monseñor Cabrejos arribaron a las lagunas de Conga y el diálogo parecía posible. A las 11 de la mañana, los facilitadores religiosos, el padre Garatea y el Monseñor Cabrejos en el conflicto minero Conga se reunió con los directivos de Newmont aquí en las instalaciones de la Embajada de los Estados Unidos. El gobierno ha decidido ponerle fin al rol de los facilitadores. ¿Cuál va a ser la acción próximamente, luego de culminarse en 30 días este estado de emergencia? Yo espero que se pronuncien los frentes de defensa, el comando unitario. A mí no me corresponde decir qué cosa va a seguir hacia adelante, pero sí decirle que el presidente de la República ha optado por la peor decisión. Con esta decisión del gobierno, lo que nos está diciendo es que para el caso Conga no tiene ninguna propuesta de diálogo. Nos está diciendo que pretende imponer un proyecto a balazos con ocupación militar. Y por lo tanto, nosotros, las autoridades locales y regionales, no somos juguetes, pero no me pueden a mí utilizar para distraer y seguir ganando tiempo e imponer el proyecto con una ocupación militar. En el espíritu de generar confianza mutua, proponemos el levantamiento del estado de emergencia por parte del gobierno nacional, siguiendo los requerimientos de ley, en simultáneo con el levantamiento de las acciones de fuerza por parte del gobierno regional y otras autoridades, para preservar la paz y la armonía de la región que todos necesitamos. Tercero, asimismo, el nombramiento en simultáneo de comisiones de las partes. ¿Cuáles partes? El gobierno central, el gobierno regional y la minera Yanacocha Newmont, para establecer una agenda para un proceso de diálogo. El proyecto minero Conga pasó a un segundo plano luego de que la empresa Newmont lo colocara en fase de suspensión hasta que se garantice el suministro de agua en la comunidad. Los habitantes de la región han rechazado el proyecto por temor a quedarse sin el vital líquido. El presidente Ollanta Humala dio un plazo de 2 años a la empresa Yanacocha, controlada por la estadounidense Newmont, para que solucione el conflicto con el agua en la zona. El proyecto Conga prevé el secado de 4 lagunas para extraer oro y cobre. Recordemos que el gobierno mantiene en Cajamarca el estado de emergencia y militarización tras las fuertes protestas que dejaron 5 muertos en julio. El tema de la mina es un tema que pasa a segundo lugar y entremos ahora a trabajar por la comunidad, por las obras, por lo que la gente necesita. La recesión en Cajamarca tiene que desaparecer, tenemos que pasar a un nivel en donde efectivamente el trabajo y el comercio, el turismo, todas las actividades productivas de Cajamarca comiencen a funcionar nuevamente. Estamos para el gobierno en un estado de emergencia, pero para Bambamarca ese estado de emergencia no existe, compañeros, porque es un estado de emergencia injusto. Vienen sus fuerzas armadas, la policía,
matan a nuestros hermanos y todavía nos declaran en estado de emergencia. Hasta que la Ñumo, hasta que Yanacocha diga nos estamos retirando. Porque Yanacocha nunca nos había consultado. Porque Yanacocha más de 18 años lo que ha hecho es enjuiciar a dirigentes. Pero sin duda lo que es cierto es que la población de Cajamarca rechaza este proyecto minero Conga totalmente, y esto queda claro en el reciente estudio realizado por la empresa encuestadora Ipsos Apoyo. Este estudio además se ha enfocado en la percepción que tienen los habitantes de esta región sobre este proyecto minero Conga. El resultado obtenido ha determinado que el 78% de los cajamarquinos se opone a este proyecto minero, mientras que tan solo el 15% está a favor del mismo. Después de un tiempo de distanciamiento, la esperada reunión entre el gobierno central representado por el jefe del gabinete, Juan Jiménez Mayor, y el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, se llevó a cabo teniendo como escenario la sede de la presidencia del Consejo de Ministros en Lima. La reunión se prolongó por más de 3 horas y para asombro de muchos no se tocó el tema del proyecto minero Conga, el cual es motivo de conflicto en la región de Cajamarca. Es muy saludable, y quiero decirlo de manera muy enfática, que las autoridades de Cajamarca no hayan venido con una agenda antiminera o una agenda que excluya la minería en la región. Creo que es importante que exista una visión de futuro en todas las regiones del país que conecten con la visión que tiene el Gobierno Nacional de Desarrollo. La minería es un proyecto muy importante para Cajamarca y para diversas regiones del país que tienen la aventura de tener recursos naturales y que con estos recursos se puedan financiar obras para las regiones. El primer ministro hizo un resumen de los aspectos tratados en la reunión con la autoridad regional y a la vez dio algunos anuncios. En el ámbito de agua, para Cajamarca, se va a construir una represa, la represa Chonta, con una inversión de 350 millones de soles. Esto va a superar el problema de agua en la ciudad de Cajamarca y en junio de este año tendremos listo el proyecto de preinversión para pasar a la fase de inversión. 350 millones de soles para solucionar el problema del agua en la ciudad de Cajamarca. Por su parte, el presidente regional de Cajamarca confirmó lo conversado con el jefe del gabinete ministerial. Estamos hablando de 280 millones y de los cuales cerca de 40 millones requieren con urgencia para la inversión en riego. El resto son proyectos de electrificación rural y los demás proyectos de inversión pública en carreteras, la zona fronteriza y en los demás puntos de la región. No hemos conversado nada sobre Conga, ni cuándo se va a tomar, ni nada en absoluto.